Miremos el caso sencillo donde era estable, ¿cierto? Este es estable antes de una ganancia de 10 y hagamos una X de 10. Volvamos a la primera función de transferencia, ¿de acuerdo? A esta, ¿sí? Que ahí todos los polos están en el plano derecho, entonces para que sea estable no va a haber encerramientos del punto menos 0, ¿cierto? ¿Estamos? Entonces si hacemos el Nyquist de este función de transferencia, entonces no hay encerramiento, el sistema es estable, ¿cierto? El sistema es estable. ¿Sí? ¿Se entiende? Este es el de que tiene 3 polos en el plano derecho, o sea, no hay polo en el plano izquierdo, no hay polo en el plano derecho. Este es el punto menos 1, ¿sí? Acuérdense que esto es la parte imaginaria de G de J omega y esto es la parte real de G de J omega, ¿cierto? Cuando estamos aquí, ¿cuánto vale? Si lo miráramos en magnitud y ángulo, ¿cuánto vale aquí la magnitud? 0,5, ¿cierto? ¿Y el ángulo? Es un vector de aquí a aquí, ¿cuánto vale el ángulo? 0, ¿cierto? Si nos ubicamos ahora aquí, ¿cuánto vale la magnitud? Pues esta distancia, ¿cierto? ¿Cuánto vale el ángulo? 180. Más o menos 180, ¿cierto? Significa que en este punto alcanzó una de las dos condiciones de inestabilidad, ¿cierto? Entonces, si el ángulo aquí vale más 180, lo que le falta de aquí a aquí para alcanzar la ganancia, ¿qué es? Mire que lo que le falta de aquí a aquí es para llegar a 1, ¿cierto? Entonces este era el margen de ganancia, ¿cierto? ¿Entiende? ¿Sí o no? Mire, aquí se hizo menos 180, ¿cierto? Entonces a esta frecuencia se hizo menos 180. Entonces a esa frecuencia la magnitud vale lo que haga acá y la distancia de aquí a acá será el margen de ganancia. Mejor dicho, el 20 logaritmo de 1 sobre ese valor, ¿sí? Porque es en cuanto debo amplificar este, acuérdense que ganancia es la amplificación, ¿no? No es la resta directa sino la amplificación. Entonces será 1 sobre este valor. Entonces es que en cuanto debo aumentar, ¿cierto? ¿Sí lo ven? Ahora volvamos a otro que lo encierra. O sea, por ejemplo, pensemos en la función de transferencia del segundo caso. Esta, ¿cierto? Y decíamos que era estable para ganancias que, bueno, para ganancias superiores a 2, ¿no? Entonces hagamos el Nyquist de 10 por ejemplo. O sea, en 10 el sistema ya es estable, ¿cierto? Porque en ese caso es una función de referencia que tiene un polo en el plano derecho, entonces debería haber un encerramiento en el sentido contrario de la vuelta del reloj, ¿cierto? Y ahí hay un encerramiento en el sentido contrario. O sea, el sistema es estable, ¿de acuerdo? Entonces miremos nuevamente este caso. Esta es la línea 0, 0, este es el punto menos 1, 0. En este punto, ¿cuánto vale el ángulo? Si miramos este punto nuevamente, aquí, ¿cuánto vale el ángulo? Más o menos 180. La distancia desde el eje 0 hasta allá, el ángulo recorrido será todo esto, más o menos 180, ¿cierto? Aquí en esta frecuencia se da una de las dos condiciones de inestabilidad, ¿cierto? Entonces la distancia que hay de aquí hasta el punto menos 1, 0 será el margen de ganancia, ¿cierto? ¿Estamos? Acuérdense que el margen de ganancia es el valor que me falta para amplificar la ganancia cuando la fase se hace menos 180 grados. ¿Se entiende? Ahora, si ustedes toman aquí desde el punto 0, 0, esto es 1, ¿cierto? ¿Sí? Menos 1. La amplitud de ganancia, ¿cierto? Esto es 1. Si ustedes trazan un círculo, ¿cierto? De radio 1, ¿cuánto vale aquí la magnitud? Si esto es un círculo de radio 1, la magnitud aquí ¿cuánto vale? La distancia de aquí a aquí ¿cuánto vale? 1, ¿cierto? ¿Y el ángulo cuánto vale? Pues el desplazado hasta acá, ¿cierto? Entonces, ¿este ángulo qué será? El margen de fase, es el ángulo que falta para que llegue a menos 180 grados o a más 180 grados. ¿Me entienden? Entonces, este ángulo será el margen de fase, o lo mismo por acá. Recuerda que esto es simétrico. Si lo miro por acá, este ángulo será el margen de fase. ¿Sí?
Entonces, en el diagrama en X también puedo obtener los márgenes de estabilidad. ¿Sí? Ustedes hacen que... Dime. Profe, ¿ese sistema es inestable o es estable? Estable. Pero la ganancia es más, o sea, la ganancia ya sobrepasó por mucho el margen de margen negativo. No, aquí no debo mirar así. Aquí yo concluyo estabilidad. Sí, o sea, en el sentido estricto de calcular la ganancia le va a dar negativo. Ya la pasó. La pasó. Y sería inestable, ¿no? No, es que acuérdate que la estabilidad con IQ la saco a partir de si se da o no encerramiento. Primero yo concluyo estabilidad y luego calculo los márgenes. Cuando ya el sistema es estable, concluyo que los márgenes son positivos. ¿Sí? Pero puedo tener un sistema con margen de fase negativo que sin embargo sigue siendo estable. No puede. Entonces, si yo hago clic derecho en todos los márgenes de estabilidad, mire, él me traza el círculo de radio 1, ¿cierto? Ah, mire, casi me coincide. Círculo de radio 1 y aquí mira el punto. Entonces, aquí el punto lo que le va a decir es margen de fase 16 grados, o sea, este ángulo de acá es 16, que me parece que es más, pero bueno, ¿cierto? Y el sistema es estable, dice que es estable. Y acá me coloca el margen de ganancia. Mire que en el sentido estricto aquí lo calculo le van a los 14, ¿cierto? Pero... Es que es por las escalas, que de pronto él tiene que es hacer. por la forma del cálculo directo. El cálculo lo hace más largo, porque simplemente es una ecuación. O sea, él no distingue, él no es capaz de distinguir a partir de estabilidad cambia el signo, no, simplemente hace un cálculo interlogaritmo de unos sobre valor. Ese valor le va a dar inferior a 1, entonces el margen de ganancia le va a dar negativo, pero realmente el margen de ganancia aquí es positivo. ¿Sí? Pero es fácil cuando uno tiene el esquema para ver esas dos cosas, pero si yo no tengo el esquema, ¿cómo lo verifico? O sea, intentar hacer más por el otro lado. ¿Cuándo qué? Cuando ya tengo la gráfica y veo más claro que como se veía antes que más aplicación de ganancia. Pero si no me dan la gráfica, sino que me dan el qué. Para verificarlo acá. Sí, No, tiene que darme el like, sí. Tiene que darme el like. O sea, acá incluso tiene que darme el punto donde se hace ganancia 1, no necesariamente podría ubicar acá este valor. Lo que ganancia es 1. Entonces, si quiero calcular el ángulo sería, bueno, de hecho miren que si yo les doy este valor, si les digo que en la frecuencia de 2.36 esto está ubicado aquí, no me da la ubicación, la parte real es menos 1 y la parte imaginaria es 0.97, por eso yo puedo calcular ya el margen de fase. Al darle esto, el valor de arriba, no el cuadro de arriba, sino el de abajo, digo que la parte real es menos 0.963 y la parte imaginaria menos 0.627. Si yo calculo la magnitud, debe darme 1, ¿cierto? Y para calcular el ángulo, para calcular este ángulo, ¿qué haría? Es este ángulo. ¿La gente inversa de qué? De la parte imaginaria que es 0 de 0.27 sobre la parte real. Que es 6.3, y ese sería el margen de fase. ¿Se entiende? Si le dan este punto 0.963 y 0.77, de alguna manera lo que le están diciendo es que aquí la magnitud es 1, ¿cierto? Y para calcular este ángulo es la tangente inversa de esta altura, que es la parte imaginaria, sobre la parte real, que es 0.963. ¿Sí? Y ya conozco la... Y esa es la magnitud. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, entonces miremos otra parte importante. Miremos este caso. A esta hora preparando almuerzo. Sí, Sí.
Miremos este caso. Yo tengo acá un integrador, ¿cierto? Un integrador. Si yo quiero calcular para omega igual a 0, miren que el integrador esto es 1 sobre j omega por j omega menos 1, ¿cierto? Yo calculo la parte real, la parte imaginaria. Pero ¿qué pasa en omega igual a 0? ¿Cuánto es la ganancia? La parte real. Miren que entonces queda una parte imaginaria infinito y una parte real 0, ¿cierto? ¿Sí? Entonces la parte imaginaria es hacia infinito. ¿Sí lo ven? Entonces ahí es un caso especial para el caso de Nyquist, porque es que lo ubico en el diagrama de Nyquist se va a ir hacia infinito, ¿cierto? ¿Se ve? Entonces hagamos para ese caso el diagrama de Nyquist y miremos una diferencia fundamental ahí. Entonces miren que en el diagrama de Nyquist, ¿qué es lo que está pasando? En este caso, este es el punto menos 1, 0, ¿cierto? Y miren que en el diagrama de Nyquist lo que ocurre es que este se va hacia menos infinito, ¿cierto? Y aquí regresa de infinitos. Entonces, entendido desde el punto de vista del encerramiento, sí hay encerramiento. Lo que pasa es que lo que hace es que se va hacia el infinito y es como si regresara del infinito y volviera acá, siempre por la derecha. ¿De acuerdo? ¿Se entiende ese encerramiento? Pero, perdón, profe, ¿dónde está el menos 1? Ahí. Así. ¿Cómo? Pero el menos 1, ¿en dónde está, profesor? ¿No? Sí. Bueno, listo. Bueno. Entonces, Se supone que queda. es más mirando en los encerramientos. Él baja hacia el infinito, se regresa por el infinito y aparece nuevamente. Pero ahí no podría ser críticamente. Entonces, en este caso, no. En este caso, miren que el punto menos 1, 0 no se da encerramiento, ¿cierto? Porque el encerramiento se da por esta zona, ¿sí? Entonces nunca encierra el punto menos 1, 0. ¿Se ve? O sea que el sistema, en este caso, como había un polo en el plano derecho, el sistema es Inestable. inestable. ¿Sí? ¿Se entiende? Listo. Entonces ahora hagamos otro caso con otro polo en el origen, pero ahora sí miremos el caso estable. Entonces, bueno, este es nuestro nuevo sistema, de acuerdo con el lugar de las raíces. Lo que me está diciendo es que a partir de una ganancia de 0,9 el sistema será estable, ¿cierto? ¿Sí o no? Pero tiene un polo en el origen. Entonces, si hacemos el Nyquist de G, pues supuestamente ahí ya está. Pero para seguro no vamos a hacerlo por G, porque ya no confío mucho en ese cruce ahí. Entonces, si hacemos Nyquist de G, el sistema es estable, ¿cierto? Tiene un polo en el semiplano derecho, ¿cierto? ¿Cuántos encerramientos deberían darse en el sentido largo del recto? 1. En el sentido contrario, perdón. Uno, que ¿cierto? cuenta. Un encerramiento. Entonces, hagamos el Nyquist de G. Entonces, miren que este es el sentido contrario a la cuota del lado. Si lo miramos, porque sean dos. No funciona mi teoría. Estamos dando 10, ¿no? 10 está acá. Sí, sí está dando un encerramiento por este, pero según este está dando otro encerramiento. ¿Cómo? No, pero No, el uno integrador. Está aproximando ese 1 sobre ese, que está en 0, lo estará aproximando más a la derecha para que sí, aquí considera que este también ya está en el plano derecho, entonces considerado sinceramente. El S en el E imaginario lo estoy considerando como que da otro encerramiento. Entonces aquí se dará dos encerramientos para que sea estable. Vamos a mirar, por ejemplo, antes de, ¿era que 1?
Pues obliga ese polo a que esté en el semiplano izquierdo. No, es que quiero ver la particularidad de... Bueno, aquí no sea encerramiento, ¿no? O sea, 0.5 no hay encerramiento, entonces... Sí. No, es que trata como que el hecho de estar en el origen lo considera el más tercer plano derecho, entonces considera que viene a haber todo encerramiento. ¿Sí? Entonces uno siempre diría que serían dos. Dos. Estando en el origen considera como si hubiese otro en el plano derecho, por la particularidad de ese. Pero sigue siendo estable. Claro, Sigue cumpliendo. aquí es inestable porque aquí hay Ahí dos sí ya no está. y se está dando uno solo. ¿Sí? No, y sí tiene sentido, mire, porque aquí no hay encerramiento, ¿cierto? Mira, aquí no hay encerramiento, deberían haber dos, ¿cierto? Y entonces es porque hay dos polos en el plano derecho que efectivamente es lo que ocurre, ¿no? O sea, deberían haber dos encerramientos y no hay ninguno, entonces porque hay dos polos de la cerrada en el plano derecho. Entonces cuando estés en el origen debe considerarse como si fuese, o sea, ese en el origen obliga a un encerramiento de los que se van hacia el infinito, mejor dicho, ¿sí? Es un caso particular. Cuando hay un S, cuando hay un integrador, se considera un encerramiento y ese encerramiento se debe dar por el que se va hacia el infinito. Es la conclusión, ¿sí? Se va hasta más infinito y vuelve por menos infinito. Y siempre es por la derecha. O sea, aquí por la derecha. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Y el integrador en el origen se considera otro, o sea, ese da otro encerramiento. El integrador en el origen. ¿Listo? Bueno, preguntas de margen de fase, margen de ganancia, ¿está todo entendido? Más o menos, ¿qué es? No lo hemos digerido. Igual todo se puede por bola. Igual todo se puede por Bode.